Muy bien, continuamos aquí en el programa. César Azabache, abogado penalista y ex procurador, está con nosotros y veníamos hablando durante el corte del punto final de la entrevista anterior, es decir, ¿qué hacemos con las empresas consorciadas? ¿Qué hacemos con las obras de Odebrecht, con los acreedores, con la gente que se quedó de pronto sin trabajo porque estas obras pasaron al congelador? Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas noches. En este artículo usted dice que la responsabilidad no es de la Fiscalía sobre las consorciadas, sino que la responsabilidad es de la Procuraduría. Sí, es cierto. Lo que ocurre es que nuestro sistema, esto puede ser confuso, yo creo que es una de las cosas más difíciles de explicar sobre el modo en que camina la justicia penal en el Perú. Pero nuestro sistema está partido en dos. Una cosa es la discusión sobre la responsabilidad de personas físicas expuestas a castigos, a prisión directamente, y otra, las responsabilidades patrimoniales, que corresponden a asuntos sobre indemnizaciones y dineros, ¿verdad? Entonces, en nuestro sistema, la responsabilidad para organizar los casos patrimoniales, y eso incluye sin duda la cuestión sobre las consorciadas, pero también la cuestión sobre cómo evitar los efectos colaterales de estas intervenciones, que es de lo que acaban de hablar Jorge y Víctor Andrés, corresponde a la actividad de la Procuraduría, no de la Fiscalía. Aquí nos confundimos mucho y tratamos a las Procuradurías como si fueran fiscalías de segundo orden. Y las propias Procuradurías se portan como si fueran fiscalías de segundo orden y se entrometen en las cosas que no les corresponden. Y la agenda de los temas patrimoniales y de los efectos colaterales de los casos penales se queda en blanco. Y eso es peligrosísimo. Ahora, da cifras usted, además de esto, sobre el tema de las consorciadas y de los montos que... Y de las prioridades en los casos y de lo que está en discusión y de lo que se ha quedado pendiente. ¿Cuántos proyectos están paralizados? Bueno... o en una situación así son muchísimos. Hay un comunicado que podemos rastrear de la Asociación de Proveedores de Odebrecht que enumera la cantidad de empresas que han quebrado en este camino y la cantidad de dinero que falta cobrar. Pero quiero concentrarme en un punto. Sí. En febrero de este año, tarde en realidad porque ya se había caído el proyecto del gasoducto del sur, el gobierno promulgó una norma que es el decreto de urgencia 003, que prácticamente no ha funcionado en todo el año. Claro, que estaba hecho para eso. Que estaba hecho para eso, pero que además resolvía algunos problemas que se han discutido aquí entre Jorge y Víctor Andrés. Por ejemplo, la idea del 003 no era que Odebrecht tuviera un bypass y que pudiera seguir trabajando mientras se hacían las investigaciones. Era que los proyectos de Odebrecht sean intervenidos promoviendo su venta para que Odebrecht se vaya, ese fue el anuncio del objetivo principal del gobierno en enero, y de la venta se pudiera pagar deudas pendientes, ahí están los proveedores que se han quedado prácticamente quebrados, y surgieran saldos remanentes para organizar un fondo en un fideicomiso que reparara al Estado. Eso está desde febrero, pero para que funcione ese decreto se requería que la Procuraduría entonces fijara cuál era el monto que necesitaba o requería como indemnización. Se requería que el gobierno promoviera, de manera lícita por supuesto, las ventas de los activos de Odebrecht y que esas ventas se concretaran. Entonces, el decreto de urgencia suponía un acuerdo marco para caminar un proceso en el que al margen de las responsabilidades penales, Odebrecht se vaya vendiendo, pero el producto de la venta sirva para pagar bancos, proveedores, trabajadores y reparación para el Estado. Y si entiendo, la venta implicaba también dejar en manos de otra empresa o de otro consorcio la obra, que más allá de la sobrevaloración o lo que fuese, era una obra necesaria para la población. Correcto, y hacer las correcciones que hubiera que hacer. De hecho, el decreto de urgencia tiene entre sus partes principales cláusulas que permiten que incluso los consorcios cambien de forma para que puedan entrar empresas nuevas. Por eso el decreto de urgencia tiene su esfera de protección más importante en los compradores inocentes, los que entrarían o habrían entrado a hacer los reemplazos. Dos comentarios que hacer. Cuando el decreto de urgencia se aprueba en febrero de este año, ya se había caído Gasoducto del Sur. Pero en enero, cuando se empieza a discutir qué hacer, Odebrecht había anunciado, finales del 16, que su posición en Gasoducto del Sur se vendía. Y la posición de Odebrecht en Gasoducto del Sur es muy importante, porque Odebrecht tiene la expectativa de recuperar un reembolso contra la inversión original en el proyecto. Y lo que está documentado
no aceptado, pero documentado, es que la inversión original en el proyecto alcanzaba los $1.000 millones. Si el Ejecutivo acepta la mitad como valor de reembolso, el consorcio puede recuperar 500 millones, que había que intervenir. Para finales del 16... ¿Y eso no se ha hecho? Es que no se ha hecho, pero hay más. Para finales del 16 estaba anunciada la venta de la hidroeléctrica de Chacya, sí, con un valor de inversión de $1.000 millones, está en venta de 4.000 millones, y que ahora se supone que puede producir $200 millones más para el fideicomiso. Ya estaba casi cerrada la venta de Olmos, que la Procuraduría en la gestión anterior paralizó con una orden judicial. Lo que faltaba discutir era si Chavimochic, que es un proyecto que Odebrecht comparte con Graña Montero, iba a poder ser transferido o no. Si echamos números, Mávila, en febrero de este año, ya caído el proyecto del gasoducto, el Estado estaba en posición de recuperar por lo menos $500 millones de manera rápida y sin juicio. ¿Qué pasó? Uno, la Procuraduría nunca le entregó al Ministerio de Justicia la estimación de sus reparaciones. Dos, el Estado nunca se entrometió remangado y con las manos directas a promover esas ventas que se han quedado paralizadas por 8 meses. Y en consecuencia el decreto de urgencia creó una falsa imagen, porque lo único que funcionó fueron las reglas sobre retenciones de fondos, que agravaron el problema que había que resolver. Y en vez de descongelar los proyectos y mantenerlos en otras manos, activos, al menor costo posible, se paralizaron todos. Los más visibles en Lima son sin duda la vía alterna en la zona de San Isidro, La Molina, la que pasa por la carretera sur, y la Costa Verde del Callao. Claro, los cuestionamientos a la investigación Odebrecht están como centrados en el trabajo de la Fiscalía y en la persecución de los funcionarios corruptos. Por ahí ha ido. Este lado quizá no lo hemos explorado mucho, o la opinión pública en general no lo ha visualizado. Ahora, esto no es competencia de la Fiscalía, esto es competencia de la Procuraduría. Sí. ¿Por qué un Estado con los problemas de reactivación que tiene, económica, ¿no?, que evidentemente quiere demostrar una capacidad de ejecución, porque yo recuerdo a Marisol Perestello aquí en Canal N diciendo cuál era la intención del decreto? ¿Qué pasó? ¿El cambio de ministro afectó esto? ¿El cambio de las procuradoras? ¿Qué ha pasado para que finalmente no se produzca lo que tenía que producirse? Lo que estaba planeado, porque además sí, el decreto tiene una exposición de motivos. Y dispuesto por ese decreto, por supuesto, además. Por el texto mismo de las consideraciones del decreto deja en claro que el plan era este. ¿Qué pasó? ¿O qué falló? Yo creo primero que en todo este año no hemos tenido ningún personaje dentro del Ejecutivo que, liderando el proceso anticorrupción, se haga cargo al mismo tiempo de controlar los efectos colaterales que el procedimiento debía hacer. Un ejemplo muy sencillo. ¿Pero esto por qué se hace? ¿Por desidia? No lo sé, no te lo puedo explicar. ¿Por desidia o porque se quiere, porque uno podría empezar a sospechar y a lanzar hipótesis? Y decir, aquí se quiere proteger al socio de Odebrecht, aquí se quiere proteger a Odebrecht, porque de repente salta para... Se crean sombras alrededor de los funcionarios de este gobierno. Innecesariamente, porque tengo la impresión que esto no ha beneficiado a nadie. O sea, por supuesto no a Odebrecht, mucho menos a los ciudadanos, no al Estado, ni a las consorciadas. Esta paralización creo que ha sido uno de los defectos de gestión más importantes que se puedan registrar en este periodo. Pero pongo un ejemplo, creo que nadie en el Ejecutivo ha explicado claramente a la sociedad qué cosa se quería hacer con el decreto de urgencia. Creo que esa falta de explicación y esa falta de coordinación interna ha hecho que, por ejemplo, la gestión anterior de la Procuraduría haga algo tan incomprensible como paralizar la venta de Olmos, cuando la venta de Olmos tendría que haber producido al menos $100 millones para el fondo del fideicomiso. Solamente la falta de coordinación interna puede explicar que mientras la Presidencia del Consejo de Ministros y Economía y Finanzas están tratando de lanzar el decreto de urgencia, la Procuraduría adscrita al Ministerio de Justicia lo pare. Eso es un absurdo, porque la Procuraduría es parte del Ejecutivo. Por supuesto. Eso es un absurdo. Y la función de la Procuraduría es recuperar fondos para el Ejecutivo. Así es. No boicotearlos. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con el doctor Azabache. Vamos a hablar al volver de esta decisión del Poder Judicial y del rol del señor Barata. Marcelo Odebrecht ha dicho, pudo ser, yo financié a todos, hablen con Barata, hablen con Barata, hablen con Barata, hablen con Barata. Barata es el hombre, era el director ejecutivo de Odebrecht en nuestro país y sin duda es una pieza clave para poder desenmarañar la telaraña Odebrecht. Con eso volvemos.
Muy bien, abríamos el programa con esta noticia que se ha repetido en los titulares de todas las rotativas, programas, en fin. El hecho de que Jorge Barata sea excluido del proceso por colusión para que pase a ser colaborador eficaz. Y le preguntaba al doctor Azabache si esto nos conviene o no y si vale, es legalmente o procesalmente válido. Creo que sí, por lo que hoy expuso el fiscal, pero ¿de qué manera podría beneficiarnos o perjudicarnos este cambio de condición del señor Barata? ¿Cómo funcionan estas cosas? En primer lugar, toda noticia que dé cuenta de un procedimiento de colaboración eficaz o de cooperación de alguien que debería enfrentar cargos penales es siempre en una parte desagradable, porque de alguna manera... ¿Estás perdonando? Por supuesto, todos los procedimientos de este tipo, los premiales, suponen renunciar a castigar a alguien que merece castigo. Los delatores no son personas inocentes y no son personas que negocian con el Estado por razones morales, son personas que negocian con el Estado por razones de interés. Por eso he insistido siempre en decir que en el sistema perfecto la sociedad no se entera de quiénes son los delatores. En el sistema perfecto un delator entrega evidencia independiente a su declaración, nadie depende de su declaración, nadie lo empodera como una fuente de cargos y el sistema transcurre por canales distintos. Este tipo de procedimientos, por desgracia, crean una imagen en que la justicia termina dependiendo, quiero volverlo a decir, de personas que en realidad merecen un castigo. De modo que tenemos que hacernos cargo que hay una cuota de mensajes negativos alrededor de estas cosas. ¿Pero qué ha ocurrido? Mi interpretación de las cosas es esta: el eje de los acuerdos de delación está en el Brasil, en esta parte del caso. No en el caso Maiman, no en el caso Gil Chavit. En esta parte del caso está en el Brasil. El delator por excelencia de todo este paquete es Marcelo Odebrecht. Sí. Y Marcelo Odebrecht tiene a su costado 70 ejecutivos de Odebrecht que han mantenido su condición de testigos para poder verificar y ser parte de la prueba de que lo que Marcelo Odebrecht dice es cierto. Uno de esos 70 ejecutivos es Jorge Barata. Claro, corrobora lo que dice Odebrecht. Y ese esquema se confirma cuando Jorge Barata insiste en decir... Y puede aportar además mayores detalles específicos. Y de hecho lo ideal sería que aporte evidencia independiente a su dicho, porque de lo contrario mantenemos este círculo vicioso de depender de personas que negocian con las fiscalías por razones de interés y no por solidaridad, ética o responsabilidad. ¿En el Perú un colaborador eficaz está obligado a qué? En el Perú un colaborador eficaz está obligado, antes que nada, a entregar evidencia de lo que dice. Por eso repito, y es muy importante que esta idea quede clara, en el esquema perfecto, el colaborador eficaz entrega evidencia, que repito, es independiente de su dicho, obtiene un premio por eso y nadie se entera quién es. Porque en el sistema perfecto, la justicia construye su caso sobre la base de la evidencia que entrega el colaborador eficaz, no sobre la base de lo que dice el colaborador eficaz. Decir cosas en un caso penal es convertirse en testigo y solo es creíble el testigo independiente. Los delatores no son testigos independientes, son testigos de interés. Entonces, vuelvo a decirlo, insisto en decirlo, el procedimiento funciona si el delator no se dedica a señalar personas, sino que se dedica a entregar evidencia que él no puede modificar, números de cuentas, documentos sobre transacciones, contratos, fotografías, lo que sea que tenga en la maleta. El sistema funciona bien si la Fiscalía puede concentrarse en ese material para crear sus casos. Más temprano la procuradora o ex procuradora Catherine Ampuero decía que la Fiscalía está corrigiendo un error porque estuvo mal esto de involucrar a Jorge Barata como investigado en este proceso. En eso le doy la razón. Y eso es cierto porque desde el principio Jorge Barata, recordemos que este caso comienza con las confesiones de Washington y con el inicio de los procedimientos de cooperación en el Brasil. ¿Se puede cometer un error de ese tipo? Lleva 8 meses. 8 meses después. No es el único, por desgracia. Recordemos que en el caso de Toledo hay todavía el rezago de un entrampamiento muy fuerte producido porque el caso está partido en dos. En una parte se sigue las cuestiones de Coteva y demás. Nos ha quedado grande el caso Odebrecht. Nos ha agarrado sin haber ordenado primero el sistema. Así como en el caso Toledo hay un fiscal que negocia con Maiman y se ve obligado a revelar públicamente que está negociando porque hay otro que no lo ha hecho. En el caso Barata
ha habido una descoordinación muy intensa entre el modo de abordar las secuelas y los complementos de la declaración de Odebrecht. Y hay un fiscal que lo ha centrado, que ha fijado cargo sobre él por una responsabilidad que es moralmente sostenible, y otro que está notando que el procedimiento de confirmación de la información de Marcelo Odebrecht no puede seguir si Barata no adquiere las inmunidades que la justicia brasileña le concedió. Mala noticia, sí. Decisión explicable, también. Ahí hay un equilibrio que vamos a tener que alcanzar, porque la Fiscalía necesita completar ese procedimiento y porque los objetivos de la Fiscalía, hay que decirlo, están en fijar los cargos hacia autoridades públicas o candidatos que llegaron a ser autoridades públicas que han recibido dinero o fondos de esta empresa corrupta. Tenemos un tuit, nos dicen desde Switcher, del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, nada menos. Este es un comunicado, va a ser imposible que yo ya después de los 40 vea esa letra chiquita, pero haremos un esfuerzo a ver si de repente en el switcher dice la procuradora ad hoc, ejerce la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano, buscando principalmente la reparación civil por los daños causados a este. En virtud de dicho mandato, la Procuraduría se opone a que el señor Simoes Barata se convierta en colaborador eficaz y contribuya al esclarecimiento de los hechos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht. Sin embargo, considera que la exclusión del señor Barata de este proceso, solicitada por el fiscal Hamilton Castro, aprobada por el juez Richard Concepción Carhuancho, no debió darse en esta etapa del caso, sino cuando se haya logrado un acuerdo formal de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y el investigado, con participación de la Procuraduría y la aprobación del Poder Judicial. ¿Se requería el visto bueno de la Procuraduría y del Poder Judicial para esta solicitud hecha por el fiscal? Es un error. Qué lástima. ¿Es una patinada esta de la Procuraduría? Sí, qué lástima. Yo lamento ese comunicado, es un error total. En primer lugar porque, como veníamos comentando precisamente, el origen del procedimiento que cierra en primera instancia con esta decisión no es el de una colaboración directa de Jorge Barata con la Fiscalía en el Perú. Es la recepción de los instrumentos de cooperación que enlazan a la Fiscalía peruana con la Fiscalía del Brasil. De modo que lo que en realidad está ocurriendo, nos guste o no nos guste, es una cosa distinta, es que Barata está adquiriendo la inmunidad que el paquete completo de instrumentos del Brasil le confiere. En segundo lugar, un pronunciamiento de este tipo, si terminamos 2 segundos, no está entendiendo la coyuntura. La Fiscalía se está acelerando o está acelerando finalmente el procedimiento de confirmación de la declaración de Marcelo Odebrecht, que oficialmente no ha sido hecho pública. Y esto es un retroceso. Pero por supuesto, porque agarrarlo del saco al fiscal. Es no acelerarla en el marco del caso contra el fiscal de la Nación, por Dios. Queda claro entonces. Muchas gracias por la explicación. Encantado.